¿Qué tal? ¿Cómo está? Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo y yo te voy a enseñar el curso de biología. Como tú sabes, para los alumnos de cuarto y quinto se está desarrollando lo que es el temario del Banco CEPREUNSA. Uno de los primeros temas es el origen de la vida. Pero antes de comenzar el origen de la vida, vamos con una pequeña introducción de lo que es la biología. Así que, sin más que decir, vamos allá. ¿Qué te han dicho qué es la biología? A ver. Bueno, de chiquito te han dicho, ¿sabes qué? La biología, vida, logos, estudio, es el estudio de la vida. Está bien, está correcto. Pero una definición más correcta, más concisa, más crítica y más precisa es que la biología es la ciencia de la vida. ¿Qué es la biología? La ciencia de la vida. ¿Queda claro o no? Si te preguntan a ti, ¿qué es la biología? Fácil, la biología es la ciencia de la vida. Punto. Ahora, como ciencia de la vida, ¿qué estudia la biología? 4 cosas. El origen de la vida. Profesor, ¿qué es la vida? ¿Cómo cambia la vida? ¿Y cómo se clasifica la vida? Prácticamente esas 4 cosas, profesor, te están diciendo el temario. O sea, es lo que vamos a desarrollar en el curso de biología. El origen de la vida, teoría sobre el origen de la vida. ¿Qué es la vida? Características de la vida. ¿Cómo cambia la vida? Teorías de la evolución. ¿Y cómo se clasifica la vida? Profesor, lo que viene a ser la taxonomía y los reinos. Es como el temario reducido de lo que es biología. Vamos con el primer tema, el origen de la vida. Hay un problema con esto. Que la vida se originó hace aproximadamente 3.500 millones de años. ¿Y por qué digo problema? Porque nadie estuvo presente ahí para observar cómo se originó la vida. ¿Qué hacen los científicos cuando no saben algo? Se inventan. Pero no lo llamamos inventar, no. Para que suene más fashion, ¿cómo le llamamos? Teorizar. ¿Cómo le llamamos? Teorizar. Existen muchas teorías del origen de la vida. Estoy seguro que tú conoces más que estas 3. Pero el Banco CEPREUNSA te pone 3 principales. 3 principales teorías sobre el origen de la vida. La primera, teoría de la generación espontánea o de la abiogénesis. La segunda, teoría cosmogónica o de la panspermia. La tercera, teoría de la quimiosíntesis. Biogénesis o teoría del caldo de cultivo. Estas 3 son las que aparecen en el Banco CEPREUNSA. Vamos a ver quién plantea y qué dice cada teoría. En el caso de la primera, teoría de la generación espontánea, ¿planteada por quién? Por Aristóteles. ¿Por quién? Aristóteles. ¿Qué decía la teoría de la generación espontánea? O sea, ¿qué decía Aristóteles, quien la planteó? Él creía que un ser no vivo se podía convertir en un ser vivo si tú le dabas fuerza vital. Si tú a un objeto inanimado le dabas fuerza vital, se podía convertir en un ser vivo. ¿Será cierto eso? Bueno, no es cierto, ¿no? Tú sabes que no es cierto. Pero en aquel tiempo, decirle no a Aristóteles era un pecado, hijo. ¿Por qué? Aristóteles era el más grande sabio de su época. Sin embargo, el primero en decirle no creo en ti, fue Redi. Pero no simplemente fue así, con palabras. Hizo un experimento. Él agarró 2 frascos. En uno puso carne, lo dejó abierto. En el otro puso carne, lo tapó. Entonces tenemos caso 1, frasco, carne, abierto. Caso 2, frasco, carne, cerrado. ¿Qué observó en el caso 1? Observó que vinieron las moscas, profesor, se posaron sobre la carne y de la carne salieron gusanos. ¿Qué observó en el caso 2? Como el frasco estaba tapado, vinieron las moscas, no ingresaron al frasco, no se posaron sobre la carne y no apareció gusanos. ¿Qué quería demostrar con esto Redi? Que la vida se origina a partir de otras formas de vida. O sea, que las moscas, por alguna razón, originaban a los gusanos. ¿Le creyeron? ¿Tú qué piensas? No, ¿por qué no le creyeron, hijo? Fácil. En el caso 1, ¿qué habían dicho los seguidores de Aristóteles?
como en el caso 2, has tapado el frasco, has impedido que ingrese la fuerza vital. Por eso no han aparecido gusanos sobre la carne. En cambio, en el caso 1, ha aparecido gusanos sobre la carne porque ha ingresado la fuerza, ¿qué? Vital. No le creyeron a Reddy. Otro que hizo un experimento parecido fue Spallanzani. Y así vinieron hartos que trataron de tumbar la teoría de la generación espontánea. Pero el último y eficiente fue Pasteur. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pasteur? Pasteur vio los errores que habían cometido Spallanzani y Reddy. Repitió el experimento, pero usó un frasco diferente. Escucha bien, ¿no? Usó un frasco llamado frasco cuello de cisne. ¿Cómo se llama? Frasco cuello de cisne. Hizo lo mismo. Puso carne en la base del frasco y dejó la boquilla abierta. ¿Listo? Como el frasco era contorneado, se dio cuenta que las moscas no podían ingresar hasta adentro. Y por si acaso ingresaban, profesor, lo sometió a fuego. De esta forma impedía, profesor, que las moscas ingresaran hacia la carne. Pregunta: ¿dónde crees que aparecieron gusanos? Las moscas se posaron sobre la boquilla. ¿Dónde aparecieron gusanos? ¿En la carne o en la boquilla? Eco, en la boquilla. Con esto, Pasteur se tumbó la teoría de la generación espontánea, o también llamada teoría de la abiogénesis, planteada por Aristóteles, que había dominado por más de 100 años. ¿Me dejo entender o no? Fin con la teoría de la generación espontánea. Repaso, estamos viendo origen de la vida. Existen básicamente 3 teorías sobre el origen de la vida. Teoría de la generación espontánea, planteada ¿por quién? Por Aristóteles. ¿Derrumbada por quién? Por Pasteur. La segunda teoría, teoría cosmogónica o de la panspermia, planteaba que la vida se originó en el espacio y vino a la Tierra a través de un meteorito. Que este meteorito traía una espora bacteriana y que esta espora bacteriana ingresó a la Tierra a través del meteorito. ¿Será cierto eso? ¿Tú qué crees? TikTok, TikTok. Bueno, puede ser cierto. O sea, sí. El problema que le vieron algunos científicos a esta teoría es que la Tierra tiene una capa de gases que se llama atmósfera, ¿ya? Esta capa de gases, ¿cómo se llama? Atmósfera. Y esta atmósfera tiene una subcapa llamada ionosfera, que quema todo lo que ingresa a la Tierra a altas temperaturas. Y si se da el caso de que exista una espora bacteriana acá en el meteorito, muy probablemente haya sido quemada por la ionosfera. Con eso también queda derrumbado la teoría cosmogónica o de la panspermia. Repasemos. Teoría sobre el origen de la vida. Primera, ¿cuál fue? Teoría de la generación espontánea. ¿Planteada por quién? Aristóteles. ¿Derrumbada por quién? Pasteur. Segunda, teoría cosmogónica o de la panspermia. ¿Planteada por quién? Arrhenius. ¿Derrumbada por quién? Varios científicos que decían que la atmósfera, la ionosfera, quemó esta forma de vida que venía del espacio exterior. La tercera teoría, teoría de la quimiosíntesis o teoría de la biogénesis o del caldo de cultivo, fue planteada por Oparin. ¿Planteada por quién? Oparin. ¿Qué decía Oparin? Oparin creía en algo interesante. Él planteaba la evolución química, el cambio químico, de lo químico a la vida. Él decía, las moléculas cambiaron tanto que formaron al ser vivo. Eso decía Oparin. Y le preguntaron a Oparin, ¿y dónde ocurrió eso? En el mar. ¿Y quién le dio energía? Los rayos de la atmósfera primitiva. ¿Durante cuánto tiempo? Durante millones de años. Entonces, él decía, para que se origine la vida, necesitamos agua, energía y mucho tiempo. Eso planteó Oparin. Él decía que en la Tierra primitiva, nuestro mar primitivo, en aquel tiempo, la atmósfera primitiva era reductora. No había nada de oxígeno, tenía mucha energía. Constantemente había rayos. Estos rayos caían sobre el mar. Lo que hicieron, profesor, que el mar se llenara de energía y que las moléculas, profesor, cambiaran tanto que se formara el primer ser vivo. Oparin trataba de demostrar esto convirtiendo moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas.
¿Listo? Lamentablemente Oparin no pudo demostrar su teoría. ¿Quién lo demostró? Miller y Ulrich. Un pequeño acápite acá. ¿Qué es una molécula inorgánica? ¿Qué es una molécula orgánica? A ver, piensa. ¿Qué idea tienes tú de inorgánico orgánico? ¿Qué quería demostrar Oparin de convertir algo inorgánico en algo orgánico?